Como les mencioné, ahora seguimos con el ejemplo siguiente. Tengo una función f de x igual a 3x a la cuarta menos 16x al cubo más 18x al cuadrado, definida en el intervalo cerrado menos 1, 4. Esto es un polinomio de grado 4, diferenciable en todos sus puntos. Bien, ¿cómo haremos para obtener los máximos y mínimos absolutos y locales sin ver el gráfico de la función? Lo que hicimos antes es mirar el gráfico, pero cuando la función se hace cada vez más complicada y no tenemos a mano un graficador o el graficador no tiene la capacidad de poder graficar esa función por su complicación, deberíamos tener herramientas para poder determinar los máximos y mínimos absolutos y locales. Esa es la idea de aprender estas herramientas y cuando terminen el curso, dada la fórmula de una función, ustedes van a estar en condiciones de hacer un esbozo del gráfico de la misma sin usar ningún graficador. Bien, recordemos cuáles son los candidatos que vimos hace un rato a ser extremos absolutos y locales. Primero, teníamos que tener en cuenta los puntos donde la derivada no existe. En este caso es un polinomio, es diferenciable en todos sus puntos. A estos no hay puntos que satisfagan esto. Evidentemente, la derivada es 12x al cubo menos 16 por 3, 48, por x al cuadrado, más 18 por 2, que es 36, por x. Y existe para todo x en R, en particular para el intervalo de definición. Segunda situación, candidatos eran los puntos donde la recta tangente al gráfico es horizontal, es decir, la derivada en ese punto es nula. Bien, teníamos que la derivada la calculamos recién, la podemos escribir, sacamos factor común 12x, nos queda 12x multiplicado por un polinomio de segundo grado, a ese lo podemos escribir como producto de polinomios de primer grado, nos queda que la derivada es 12x por x menos 1 por x menos 3. Entonces, para que la derivada en x sea 0, solamente tienen que anularse algunos de los factores. ¿En qué punto se anulan cada uno de los factores? En el primero se anulan en 0, en el segundo factor se anula en 1 y el tercer factor se anula en 3. Por lo tanto, la derivada es 0 si y solo si x es 0, 1 o 3. Entonces, estos tres puntos son candidatos a ser extremos locales. Y por último, tenemos que considerar los extremos del intervalo de definición de la función, es decir, el menos 1 y el 4 en este caso. Bien. Bueno, pero esto nos dice que tenemos que analizar solo los puntos donde la derivada es nula, 0, 1 y 3, y los extremos, menos 1 y 4. Y ahora, ¿cómo decidimos si cada uno de esos puntos es un máximo o un mínimo o no es ninguna de las dos cosas, como vimos en algún ejemplo? Bien, entonces, primero que nada vamos a calcular los máximos y mínimos absolutos. Como los candidatos son estos 5 puntos, entonces solamente lo que tenemos que hacer es evaluar la función en esos puntos y ver cuál es el mayor valor y cuál es el menor de todos. Eso me va a garantizar cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto.
el menos 1 es 37, en 1 es 5, en 4 es 32, en 0 es 0 y en 3 es menos 27. Por lo tanto, x, el menos 1, es un máximo absoluto y x igual a 3 es un mínimo absoluto, donde el valor de la función el menos 1 es 37, el mayor valor que alcanza, y en 3 es menos 27, que es el menor valor que alcanza la función en ese intervalo. Perfecto. Entonces, ya sabemos quiénes son los máximos y mínimos absolutos, pero no los locales. ¿Cómo hacemos? Entonces, los puntos que nos falta analizar, que tienen derivada nula, son realmente máximos o mínimos locales. Bueno, entonces, cuando los puntos tienen derivada nula, va a haber un máximo local, veamos este gráfico, cuando, ¿qué pasa? En el primer gráfico hay un máximo local y a la izquierda de C la derivada es mayor que 0, porque la pendiente de la recta tangente de esos puntos es positiva. Y a la derecha la derivada es negativa, porque las pendientes de las rectas tangentes son negativas. En cambio, cuando estoy en presencia de un mínimo local, a la izquierda la derivada es negativa, la pendiente de las tangentes es menor que 0, y a la derecha es positiva, porque la pendiente de la recta tangente es positiva. Bueno, entonces, en estos 3 puntos, ¿qué vamos a poder analizar cuando es un máximo local o un mínimo local? Analizando cómo se comporta o el signo de las derivadas a la izquierda y a la derecha de estos puntos. Bueno, entonces solo tenemos que ver en qué intervalos la derivada es positiva y en cuáles es negativa. Fíjense que como le escribí la derivada como producto de 3 funciones, vamos a poder analizar, de acuerdo a los intervalos, el signo en cada uno de esos intervalos. Pues muy bien. ¿En qué punto puede llegar a cambiar o tengo complicación? Cambia el signo de la derivada, es justamente en el 0, en el 1 y en el 3. Entonces, en el intervalo menos 1, 0, ¿qué pasa? Tanto el primero, el segundo y el tercer término o factores de la derivada son menores que 0. Pues 12x es menor que 0 si x es negativo. X menos 1 es menor que 0 si x es negativo. Y x menos 3 es menor que 0 si x es negativo. Entonces, tenemos que la derivada en el intervalo menos 1, 0 es negativa. Por lo tanto, la función decrece, va hacia abajo. ¿Qué pasa en el intervalo 0, 1? En el 0, 1, el primer factor, 12x, es positivo. El segundo factor es negativo porque es un número menor que 1. Y el tercer factor también es negativo porque es un término menor que 1. Entonces, pero como tengo un producto de un valor positivo por 2 valores negativos, el valor resultante es positivo, es decir, f' de x es mayor que 0 y allí la función es creciente. Analicemos el intervalo 1, 3. En el intervalo 1, 3 tengo el primer factor
12x es positivo. El segundo factor, como el x es mayor que 1, también es positivo. Y solamente el tercer factor es negativo. Entonces tengo más por menos. Eso es un valor negativo. Y la función allí es decreciente. Y por último, en el intervalo 3, 4, tengo que todos los x en cuestión son mayores que 3. Por lo tanto, el primer factor, 12x, es mayor que 0, el segundo factor es mayor que 0 y el tercer factor es mayor que 0. Por lo tanto, la derivada en los x del intervalo 3, 4 va a ser positiva y la función allí es creciente. Por lo tanto, en 0, ¿qué tengo? Un mínimo, porque a la izquierda la derivada es negativa, es decir, la función decrece, y a la derecha la derivada es positiva, es decir, la función vuelve a crecer. Por lo tanto, es un mínimo. En 1 tengo un máximo, porque a la izquierda la derivada es positiva, la función crece, y a la derecha la derivada es negativa, la función decrece. Allí tengo un máximo. En 3 vuelvo a tener un mínimo, porque a la izquierda es negativa y a la derecha la derivada es positiva. Perfecto. Entonces pudimos decidir con este método cuándo tengo mínimos o máximos locales. Y efectivamente, como habíamos dicho, en esta función, ¿qué nos sucede? En el menos 1 tenía un máximo absoluto, en el 0 un mínimo local, en el 1 un máximo local, en el 3 un mínimo absoluto y en el 4, que es el otro extremo, un máximo local. Perfecto. Entonces pudimos saber qué sucedía en esos puntos y que en los intervalos entre el menos 1, 0, la función decrece, entre el 0, 1, la función crece, entre el 1, 3, la función decrece y entre el 3, 4, la función crece. Es decir, podemos hacer un esbozo del gráfico sin haber necesitado un graficador. Entonces, vamos a decir que un punto crítico de una función f es un número c en el dominio de f tal que la derivada en c es 0 o la derivada en c no existe. Los puntos críticos siempre van a ser candidatos a ser máximos o mínimos. Si f tiene un máximo o un mínimo local en c, entonces c es un número crítico de f. ¿Por qué puedo asegurar esto? Bueno, si f tiene un máximo o un mínimo local en c y además sé que la función es derivable en c, la derivada existe, el teorema de Fermat me asegura que su derivada es 0. Si tengo un máximo o un mínimo local en c y la derivada no existe, entonces tengo un punto crítico. Perfecto.